Buenas tardes, jóvenes. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1, unidad número 2, repetibilidad y reproducibilidad. Estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Es importante considerar los datos que están en el archivo de Excel. Vamos a leer el documento. Se evalúa la humedad en un proceso de producción. Se ha decidido evaluar en 5 partes del proceso. Habrá 2 operadores y cada operador realizará la medición 3 veces. Realiza el estudio de R y R. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a manejar la información que ustedes ya vieron en el video de YouTube. Se manejó el desarrollo manual del proceso. Ahora vamos a desarrollarlo, pero de una manera un poquito más ágil con el programa estadístico de StatGraphics. Es importante considerar este programa porque nos va a ayudar muchísimo, nos va a facilitar la solución del problema. Bien, tenemos los datos que están aquí señalados. El operador número 1, están aquí señaladas las mediciones que realizó el operador número 1. Las mediciones que realizó el operador número 2. Aquí coloqué colores diferentes para que sea un poquito más fácil de visualizar. Se están evaluando 5 partes del proceso, están aquí señaladas en color blanco, las 5 partes del proceso, los valores son humedad y se están manejando 2 operadores. Para facilitar un poquito el ingreso de datos StatGraphics, vamos a manejar el nombre de las cabeceras como operadores, partes, ensayos y medidas. Operadores, bueno, son los operadores, operador 1, operador 2. Las partes son las partes del proceso donde se está realizando la medición. Los ensayos, este es el ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3. Se está realizando la medición 3 veces. Y las medidas pues, son los valores numéricos de la humedad, ¿no? Si se fijan, estamos hablando de 5 partes por 3 mediciones. 5 por 3 pues, son 15 mediciones que están aquí del medidor 1, del operador 1, perdón, más otras 15 mediciones del operador 2, pues un total de 30 valores, ¿no? Ahora, vamos primero a ver cómo se manejan estos datos en StatGraphics. Vamos a partir del dato original, que es esta tabla. Entonces hay que tener el dato, 2 operadores, 5 partes o 5 muestras y 3 mediciones que se están repitiendo. Entonces vamos a ingresar a StatGraphics. Voy a generar un archivo nuevo. No vamos a guardar nada. Y partimos del documento en blanco. ¿Correcto? Nos vamos al área donde dice control estadístico del proceso. Cintillo superior. CEP. Control estadístico del proceso. Estudios de calibración. Datos continuos. Que involucra valores numéricos. Como en este caso la humedad. Configuración de estudio de R y R, le damos Enter. Número de operadores, evaluadores o laboratorios. En este caso ya quedamos que son 2 operadores, le ponemos 2. Número de partes, muestras o artículos o ítems en inglés. El número de partes son 5. Y los números de ensayos que se están evaluando en este ejercicio son 3 mediciones. Entonces son 2 operadores, 5 partes, 3 ensayos, operador 1, operador 2, las 5 partes del proceso donde se realiza la determinación de la humedad y cada uno de los operarios realiza la determinación 3 veces, 3 ensayos. La estructura de los datos los vamos a manejar por columna, te pudiera manejar por fila, pero vamos a manejarlo por columna, creo que es un poquito más sencillo. Vamos a quitarle la aleatorización para que sea más fácil de organizar la tabla. Y aquí le ponemos el encabezado del estudio. Vamos a cambiarle el texto. Uno le puede poner aquí el texto que quiera, ¿no? Vamos a poner aquí ejercicio 1. R y R. Repetibilidad y reproducibilidad. Ok. Le damos a aceptar. Las etiquetas a los operarios. Bueno, podemos escribirle lo que queramos. Le voy a poner yo, por ejemplo, operario 1. Y aquí le pongo operario 2. Aquí son valores nominales. Operario 1, operario 2. Aceptamos.
Correcto, nos ha generado una primera configuración del documento, una planación de los archivos, ejercicio ARR, ejercicio 1, número de operadores son 2, número de partes, muestras o ítems 5, número de ensayos 3. Vámonos a donde dice libro de datos y tenemos precisamente los datos. Como nos está pidiendo StatGraphics que ingresemos los datos. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a copiar con el título. Vamos a copiar desde la columna 30 hacia arriba, incluido medidas. Correcto. Estoy incluyendo las cabeceras, la parte superior. Le pongo control C. A ver si me da chance, no me deja, a ver, ahí está, ahora sí. Control C. Incluir nombres, sí, estoy copiando, control C, aceptar. Vamos a regresar al documento de Excel. Voy a ponerme aquí a la derecha para que vean que va a copiar exactamente lo que yo tengo a la izquierda. Voy a ponerme aquí con control V. Exacto. Esto es lo que acabo de copiar de Excel, de StatGraphics. Y si se fijan, pues es lo mismo, ¿no? Que está del lado izquierdo. Voy a darle la forma como tabla. Aquí está este dato, es lo que acabo de copiar. Correcto, esto es lo que acabo de copiar de StatGraphics. Que si se fijan, pues es lo mismo que esta tabla que yo ya tenía puesta anteriormente. Es exactamente la misma, ¿no? Los primeros 15 datos son el operario 1. Las 5 partes, se están evaluando los ensayos, aquí están, la manera como se manejan los ensayos, aquí están los datos, el primer ensayo, segundo ensayo y 3 ensayos. Recordemos que se está manejando la humedad 3 veces, ¿no? Se está repitiendo 3 veces. Ahora tenemos un problema entre comillas. La tabla está organizada de manera diferente a lo que nos pide StatGraphics, pero pues es fácil de manejar, ¿no? Vamos a analizarlo. Voy a poner aquí este mismo color en el operario 1 para que podamos visualizarlo más claramente. Creo que ese es el color, es más claro, ahí está. Entonces esos son los 15 datos del operario 1, que son estos 15 datos. Ahora vamos a organizarlos. Nos está pidiendo la parte 1, ensayo 1. Parte 1, ensayo 1.034. Lo escribimos. Voy a ponerlo aquí. 0.034. No, perdón, me equivoqué con un 0 de más. .34, correcto. Luego tenemos operario 1, parte 2, ensayo 1, que sería este. Parte 2, ensayo 1, .50. Si se fijan, estamos yéndonos hacia abajo, ¿no? 0.5. Luego nos está pidiendo operario 1, parte 3, ensayo 1. Operario 1, parte 3, ensayo 1. Exactamente, nos estamos yendo hacia abajo en la primera columna, ¿no? 0.42. Y por lógica, el siguiente va a ser 0.44. Y el siguiente va a ser 0.26. Lo escribe aquí, aquí está, 0.26, correcto. Si se fijan, estos 5 datos son precisamente estos 5 datos, ¿sale? Suponiendo que me hubiera equivocado, pues le puedo poner aquí control C, y aquí le pongo control V, y tengo los mismos datos generados, ¿sale? Vamos a seguir adelante. Ahora se nos está pidiendo operador 1, parte 1, pero en el ensayo 2. El ensayo 2 es esta columna. Si se fija, son estos mismos 5 valores. Voy a ponerle control C y voy a poner control V. Correcto. Estos 5 valores son estos 5 valores, que son los correspondientes al operario 1, las 5 partes en el segundo ensayo, que es esta segunda columna. Y para terminar el operario 1 tenemos la tercera columna, que es el tercer ensayo, con control V. Y tenemos los 15 valores numéricos que están aquí en este color amarillo pálido. Están registrados tal y como nos los pide StatGraphics
en estos 15 valores numéricos del operario 1. Correcto. Para el operario 2 seguimos el mismo concepto. Tenemos aquí la primera columna en control C. Aquí se control V. Si se fijan, pues ya cambió el colorcito porque ahora estamos en el operario 2, ¿no? Segundo ensayo, control C. Tercer ensayo, control V. Control C para el tercer ensayo. Y lo colocamos aquí con control V, control V. Hemos vaciado entonces los datos numéricos del operario 1, los datos numéricos del operario 2. Y esto es lo que nos está pidiendo StatGraphics. Estos valores, estas cabeceras, le voy a poner aquí el color amarillo un poquito más brillante. Es el nombre de las cabeceras, los valores numéricos tal y como nos lo pide StatGraphics. Lo que tenemos que hacer es, si se fijan, volvemos al documento de StatGraphics. Ya tenemos llenado operadores, ya tenemos llenado partes, ya tenemos llenado ensayos. Nos falta la medida, que es en este caso la humedad. Entonces, en vez de estar escribiendo aquí uno por uno, pues lo podemos copiar del documento que ya generamos en Excel, ¿no? Aquí está. Voy a seleccionar estos 15 más otros 15, 15 amarillos y 15 verdes, pues genera 30 datos, ¿no? Lo pongo control C, me voy a StatGraphics, me pongo en el primer renglón de la columna medidas, le pongo control V y checamos que se haya llenado hasta el 30, correcto. Tenemos llenada la tabla que nos está solicitando StatGraphics: operadores, partes, ensayos y medidas. Hemos terminado la primera parte del proceso, que es el llenado de datos tal y como StatGraphics nos lo solicita. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de R&R, reproducibilidad y repetitividad. Vamos a irnos a control estadístico de proceso, cintillo en la parte superior, CP, estudio de calibración, datos continuos. Ahora vamos a seleccionar la primera alternativa, segunda alternativa. La primera fue la configuración, que eso ya lo hicimos. Ahora vamos a la segunda alternativa, que es el método de medias y rangos. Le damos Enter. Datos por columnas, sí, porque es lo que estamos manejando en este ejercicio. Le damos a aceptar. Y ojo, por eso coloqué estos nombres de cabeceras idénticos a lo que StatGraphics solicita, para que sea más fácil el llenado, ¿no? Donde digo operadores, pues seleccionamos el que dice operadores. Partes, seleccionamos la opción de partes, le damos clic en la flechita para pasarlo donde dice partes. Mediciones, medidas o mediciones, la pasamos para allá. Encabezado, pues encabezado, lo pasamos a la derecha, esto es el texto. Y ya, es lo único que estamos metiendo. Metimos operadores, partes, medidas y el encabezado. Le damos a aceptar. La tolerancia, como estamos viendo que la medida está hasta centésima, podemos considerar que la tolerancia sea 0.01 más menos 0.01, 0.01 para arriba y 0.01 para abajo, nuestro total de 0.02, considerando que estamos midiendo esta centésima, por supuesto. Nivel de confianza de 25%, le damos a aceptar y vamos a seleccionar todas las tablas y todos los gráficos que nos da la oportunidad de generar StatGraphics en esta primera alternativa, que fue la configuración de estudio de rango. ¿Sale? Le vamos a dar a aceptar. Correcto. Tenemos aquí los datos que están aquí desarrollados y le damos doble clic a cada uno. Se hace grande. En este caso tenemos el estudio de método de media y rango. Tenemos los valores de repetitividad y reproducibilidad. Están aquí registrados como porcentaje. Si comparamos el 88% de repetitividad contra el 17% de reproducibilidad, nos damos cuenta que lo que más está influenciando el proceso es la repetitividad. Exactamente. Y ya analizamos lo que involucra repetitividad, lo que involucra reproducibilidad. Una tiene que ver directamente con la medición, el equipo de medición que se está utilizando, por ejemplo, el equipo que esté midiendo la humedad, y la otra tiene que ver con los operarios, ¿no?, que realmente estén siguiendo las normas de medición.
Entonces podemos establecer que en este proceso la repetitividad es la que más está afectando la variación del proceso, con un 88% de los datos, mientras que la reproducibilidad está afectando solamente el 11% de la variación. Estos son los datos muy importantes. La sumatoria pues nos debe de dar el 100%, que es lo que está aquí registrado. Esto se puede hacer de forma manual, como lo vimos en el documento de YouTube, en el video, pero bueno, aquí lo está manejando esta Graphics de una manera un poquito más automatizada, ¿sale? Vamos a ver lo que nos generó el análisis de la tolerancia, la repetitividad y la reproducibilidad, con el valor de tolerancia que dimos de 0.01, ¿sale? 0.02, porque era una centésima hacia arriba y una centésima hacia abajo. Esto nos sirve para ver, ¿no?, si tenemos que hacer más variaciones. De hecho, aquí está escrito, fíjense, dice, dar una tolerancia o especificación de 0.02 unidades de ancho. Voy a quitar esto, más o menos 0.01. Aquí está lo que hemos dicho, una centésima para arriba, una centésima para abajo. Puede esperarse que la variabilidad proveniente del proceso de medición cubra el 1414.38% de ese rango. Las reglas de pulgar generales clasifican un sistema de medición como aceptable si el porcentaje de variación total de R y R es menor de 10%, aunque el 30% puede ser aceptable en algunas situaciones. Entonces, en este caso nos está dando un valor superior a 30. Significa que el proceso no está bajo control. Ya tienen que tomar medidas correctivas. Vamos a ingresar a la siguiente tablita que nos generó los intervalos de confianza, la variabilidad del proceso, tanto para el límite superior e inferior, lo que nos da el proceso, y comparado a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces aquí se está mencionando que pues, hay un poquito fuera de control el proceso. Aquí está la conclusión que nos estima eso. Tenemos de este lado las gráficas, el gráfico de corridas. Tenemos las 5 partes del proceso donde se está evaluando. El operario 1 es el color azul, las 3 mediciones que está haciendo el operario 1 comparado con las 3 mediciones del operario 2 por colores. El operario 2 está en rojo. Entonces aquí se está dando uno cuenta de la variación del proceso en función de los operarios, precisamente, en comparación con los valores de las medias de la humedad. Tenemos aquí la siguiente gráfica, la medición de dispositivo por operadores, nuevamente el operario 1 en azul, en las 5 partes, comparado con el operario número 2. Hay cierta variación en función del operario, precisamente, ¿no?, en comparación del promedio. Tenemos la siguiente tabla, la gráfica de rango de R y R para las medias, para las medidas. Tenemos el operario 1, aquí están los 5 valores del operario 1 en comparación de los 5 valores del operario 2. Significa que hay mucha variación en los operarios. Seguramente alguno de ellos no está siguiendo la metodología de manera correcta. Tenemos la gráfica de cajas y bigotes, nuevamente el operario 1 contra el operario 2, se ve la variación. El rango de operadores, nuevamente el operario 1 y el operario 2 en los 5 elementos que se están evaluando en comparación de los rangos. Y finalmente tenemos el rango por partes, nuevamente las 5 partes definidos en función del rango máximo y mínimo que cada uno de los operarios está midiendo. Esto fue el estudio de medias y rango. Vamos a seguir con el desarrollo del estudio de R y R. Vamos a irnos nuevamente a control estadístico de proceso, estudio de calibración, datos continuos. Ahora vamos a elegir el método de ANOVA, el análisis de varianza del estudio R y R. Le damos a aceptar. Datos en columnas, correcto. Y nuevamente el ingreso de valores, operadores a operadores con la flecha del lado derecho, partes hacia el lado derecho, pongo partes, flechita del lado derecho, mediciones, que son las medidas del lado derecho, el encabezado del lado derecho, correcto, le damos a aceptar. La tolerancia nuevamente, una centésima para arriba y una centésima para abajo, 0.02. Y vamos a hacer lo que sea sin interacciones, para que sea un poquito más fácil de entender
problema. Y el nivel de confianza, que habitualmente se deja en 95%. El nivel de sigma no vamos a colocar, vamos a manejarlo con nivel de confianza. Aceptar. Y nuevamente seleccionamos cada una de las tablas posibles, al igual que los gráficos. Aceptar. Correcto. Tenemos el estudio por el método de ANOVA. Primero nos proporciona un análisis general del proceso, la repetitividad y reproducibilidad, nuevamente en función de un porcentaje, aquí está indicado. Nuevamente vemos que la repetitividad tiene un 87%, casi el 88%, a diferencia de un 12% de la reproducibilidad. La repetitividad está influenciando muchísimo este proceso que estamos analizando. Doble clic, tenemos el análisis de tolerancia nuevamente, en función del valor que asignamos, ¿no? De una centésima para arriba y una centésima para abajo. Tenemos el intervalo de confianza, está aquí registrado nuevamente. La tabla de ANOVA, que es lo que se está manejando como algo adicional. Si se dan cuenta, tenemos un p-valor para las partes de la medición, las partes del proceso, inferior a 0.05. Eso quiere decir que las partes del proceso generan una variación significativa en el modelo. Vamos a leerlo, dice: la tabla de ANOVA divide la variabilidad de las medias en varias partes. La primera parte representa las diferencias entre operarios. La segunda parte representa las diferencias entre las partes. La última parte representa el error residual, el cual corresponde a la repetitividad, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? La repetitividad está influenciando muchísimo el proceso. Es un valor inferior a 0.05. Significa que eso está influyendo muchísimo en la variación del proceso. Tenemos ahora los intervalos de confianza, nuevamente en función de lo que habíamos definido, los dos operarios, los tres ensayos, y en función de los porcentajes que ya determinamos de repetitividad y reproducibilidad. Tenemos ahora la tabla de ANOVA, ya hemos visto, intervalos de confianza, ya tenemos todo desarrollado. De este lado tenemos el gráfico de corridas, operador 1, operador 2, nuevamente, en función de una media, las 5 partes del proceso y las 3 mediciones que cada operario está realizando. Tenemos aquí las mediciones por dispositivo por operadores, las 5 partes que se están evaluando como un promedio de cada una de las 3 mediciones. La diferencia por colores de cada operario. La gráfica de R para medidas, nuevamente vemos la variabilidad de los operarios. Y nuevamente la gráfica de cajas de bigotes, observándose la variabilidad nuevamente. Tenemos el desarrollo de esta segunda parte del estudio. Vamos a la tercera. Nuevamente, control de estudio estadístico del proceso, estudios de calibración, datos continuos. Vamos al método por rango. Correcto. Para esto, fíjense lo que nos está pidiendo. Las mediciones para el primero de los dos operarios. Para esto tenemos que generar una columna adicional en el libro de texto, documentos iniciales. Las mediciones del primer operario son las primeros 15 mediciones, ¿no? Vamos a seleccionarlas. Control C hasta el 15. Aquí le pongo Control V. Le pongo el título. Vamos a ponerle aquí operario 1. Operario 1. Correcto. Ahora vamos a seleccionar los otros 15 valores del operario 2, que son hasta el 30. Control C. Y lo ponemos acá con Control V. Le damos el título, doble clic al donde dice columna 7. Y le ponemos el nombre. En este caso sería operario 2. Correcto. Aceptamos. Y hemos generado dos columnas adicionales, los valores que generó el operario 1 y los valores que generó el operario 2. Nuevamente, control estadístico del proceso, estudio de calibración, datos continuos, método por rango. Ahora sí, método para el primero, mediciones del primero de los dos operarios. Mediciones del operario 1, lo pasamos a la derecha, y del segundo operario, operario 2, lo pasamos a la derecha. Con eso es suficiente, le damos a aceptar.
La tolerancia, una centésima para arriba, una centésima para abajo, 0.02. Aceptamos y seleccionamos todo lo posible que nos muestre. Aceptamos. Correcto. Doble clic. Tenemos la medida del método de rango para los dos operarios. Hace la comparación del porcentaje de variación y de la tolerancia. Vamos a leer la conclusión. Dicen, con base en el estudio involucrado dos operadores, uno midiendo 15 partes a la vez con una desviación estimada en un proceso de medición. Aquí nos da el valor de la desviación estándar. Da una tolerancia especificada de 2 centésimas, una centésima para arriba, una centésima para abajo. Puede esperarse que la variabilidad proveniente del proceso de medición cubra, aquí nos da un porcentaje muy elevado, 1427%. Las reglas de pulgar generales clasifican un sistema de medición como aceptables y el porcentaje de variación de RR es menor a 10%. Este valor de 1400 es muy superior al 10%. Significa que no hay control en el proceso. Se tienen que tomar medidas correctivas. Vamos a darle doble clic. Tenemos las mediciones de dispositivo por operadores. Nuevamente el operador 1 en azul, el operario 2 en rojo. Aquí está la señalización de las partes que se están evaluando. Se ve la variabilidad de los dos operarios en función de las mediciones de humedad que realizaron. Tenemos la gráfica de rangos. Aquí está. El límite superior y el límite inferior, 0.05. El límite superior. Aparentemente están bajo control del proceso, aunque hay mucha variabilidad en función de los operarios, como ya lo vimos en los análisis previos. Y tenemos nuevamente la gráfica de cajas y bigotes que hemos estado viendo en el estudio. Vamos a la tercera parte del proceso nuevamente para terminar ya el estudio. Control estadístico del proceso, estudios de calibración, datos continuos, linealidad y precisión. Datos en columnas. Partes, seleccionamos partes. Mediciones, son las medidas. Valores de referencia, volvemos a seleccionar partes. Es importante tener este cuidado. Con eso es suficiente. El encabezado, podemos seleccionar el encabezado y pasarlo del lado derecho para que salga en el texto. Hemos seleccionado partes, medidas, nuevamente partes como valor de referencia. Le damos a aceptar. 3 cifras decimales, 95% de confianza. Y seleccionamos todo lo posible a mostrar. Correcto. Tenemos la linealidad. Aquí está el registro de los porcentajes de linealidad. Esta es una regresión lineal de los datos de variabilidad, tanto del operario 1 como el operario 2. Los valores de P son inferiores a 0.05, lo que quiere decir que el modelo lineal no está ajustando los datos registrados en estas mediciones. Y aquí es lo que nos está diciendo, ¿no? Que no hay un arreglo estadísticamente significativo por un modelo lineal. Seguramente pudiera manejarse otro tipo de modelo, pero el lineal no está ajustando los datos. Vamos a ver las gráficas. Tenemos aquí la gráfica de linealidad con una R cuadrada. Tenemos aquí la gráfica de las 3 mediciones para cada uno de los operarios. Y tenemos aquí la variabilidad. Aquí está el concepto de la linealidad que se está manejando en el proceso. Y el concepto de la variación, que es lo que refleja aquí el color azul. Entonces, esta sería la finalización del estudio de linealidad y precisión. Si se dan cuenta, aquí la precisión es del 65%, según esta parte de la evaluación. Esto desarrolla el proceso de estudio que hemos estado desarrollando en este ejercicio número 1. Esa gráfica nos facilita muchísimo la vida, pero hay que saberlo manejar. Entonces, cualquier duda o comentario lo vemos directamente en clase. Hasta luego, entonces.